Capítulo 3. Intenciones veladas en un eco de misterio. La luz pálida del amanecer se filtraba por las ventanas, tiñendo la habitación de Lyanna con una bruma gélida. Mientras las doncellas ajustaban los bordados de su vestido, su mente divagaba entre los rumores que impregnaban el castillo. La llegada de los soldados de Cabo y los enigmáticos enviados de Erial había trastocado la rutina, convirtiendo cada pasillo en un mar de susurros y medias verdades. Evelyn, su madrastra, manejaba los preparativos con precisión quirúrgica. Cada banquete y cada reunión privada eran meticulosamente organizados, tal como lo deseaba el gran duque Stormride. Sin embargo, algo en el aire le resultaba inquietante. Los silencios abruptos cuando entraba en una sala, los intercambios de miradas que morían al verla, y sobre todo, él. Uno de los emisarios de Erial la observaba con una intensidad perturbadora. Su piel, inusualmente clara para alguien de su tierra, contrastaba con sus ojos oscuros que la seguían como sombras. Lyanna no sabía si era devoción u obsesión lo que reflejaban. Esa mañana, mientras caminaba hacia el comedor, el destino los enfrentó en un pasillo. Él se detuvo al verla, y en ese instante, el aire se tornó más denso. Lamento interrumpir su paseo, milady. Su voz era suave, medida. Ruego me perdone, pero he pasado días observándola. Su porte es fascinante. Soy Arik Ravenwood. Lyanna midió cada matiz de su tono, cada sombra de su expresión. No conocía al hombre, pero el apellido le resultaba vagamente familiar. Es un placer, Lord Ravenwood. Oh, por favor. Sonrió. Mi padre es quien ostenta ese título. Nuestros lazos de sangre son más una carga que un honor. El intento de cercanía la puso en guardia. Antes de que pudiera responder, Siaval, su guardia, intervino. Mi señor, Lady Lyanna no tiene permitido conversar con los invitados. Un silencio cargado de tensión. Arik mantuvo su sonrisa impecable, pero en su mirada danzaba algo inescrutable. Mis disculpas. No era mi intención forzar un acercamiento. Con una inclinación exagerada, se dio media vuelta y desapareció por el pasillo. Lyanna lo siguió con la mirada, inquieta. Cuando llegó al comedor, las conversaciones ya fluían alrededor de la mesa. Evelyn dominaba el diálogo con los enviados de Erial, negociando en un juego de palabras donde cada frase parecía esconder más de lo que revelaba. Lyanna tomó su lugar apartado, en el extremo más alejado de la mesa, sin perder de vista la escena. Mientras saboreaba un pedazo de pan, mantenía la vista baja, pero su atención no se apartaba de los enviados de Erial. Dos de ellos, de piel oscura y porte imponente, contrastaban con la palidez inusual de Arik, cuya presencia parecía desentonar incluso en un ambiente ya de por sí solemne. Pero lo que realmente le llamó la atención a Lyanna fue la fluidez con la que hablaban su lengua. No era un detalle menor. El cune, idioma predominante en Erial, era complejo, muy distinto del habla de los cardinales. Sin embargo, los enviados lo dominaban con tal soltura que la ponían en guardia. ¿Cómo era posible que lo hablaran con tanta precisión? Su mente viajó de inmediato al antiguo mural oculto bajo el castillo, a aquellas inscripciones en cune que tantas noches la habían mantenido en vela. Por un instante, consideró pedirles ayuda para descifrarlas, pero desechó la idea rápidamente. Pedir un favor tan directamente no pasaría desapercibido, y si Evelyn llegaba a enterarse, no valía la pena arriesgarse. Respiró hondo y volvió a centrarse en su desayuno. Como ya deben saber, La voz de Evelyn flotó con estudiada elegancia sobre la mesa. mi esposo ha sido clave en consolidar la posición actual de la reina de los cardinales. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran con el peso de la importancia antes de continuar. El gran duque proclamó que su majestad, el Ara Belmont, debía gobernar los 3 continentes. Naturalmente hubo inconformidades. Pero con el tiempo, todos comprendieron que su decisión fue la más acertada.
Los enviados asintieron con sonrisas diplomáticas. Su atención era sutil pero precisa, y Lyanna sintió que cada palabra era recibida, analizada y archivada con sumo cuidado. Evelyn, satisfecha con su reacción, prosiguió. Mi hijo Rogan, Su tono se volvió más calculado. si bien es conocido por su particular estilo de vida, aún no está preparado para asumir responsabilidades de gobierno. Mi esposo, con su sabiduría habitual, decidió apartarlo temporalmente de la corte. Eso es una forma elegante de decir que lo mandaron a la mierda. Pensó Lyanna, manteniendo su expresión neutra. Los enviados mantuvieron sus sonrisas, pero ella notó la mirada de Arik posarse sobre ella. Al otro lado de la mesa, Henry también se percató. Frunció el ceño con una inquietud poco habitual en él. Lyanna conocía bien su temperamento tranquilo, su habilidad para mantenerse al margen de los juegos políticos de su familia. Y, sin embargo, ahí estaba, incómodo, clavando los ojos en Arik como si pudiera ahuyentarlo con la fuerza de su descontento. El desayuno transcurrió entre cortesías medidas y murmullos diplomáticos que apenas ocultaban la tensión subyacente. Evelyn conducía la conversación con su característica soltura, pero Lyanna percibía la tensión en sus gestos. La presencia de los enviados la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Finalmente, la comida llegó a su fin. Los enviados expresaron su agradecimiento y Evelyn respondió con una sonrisa calculada. Lyanna se levantó, ansiosa por escapar a la biblioteca, su único refugio en aquel castillo. Pero entonces, la voz de su madrastra la detuvo en seco. Lyanna. El tono de Evelyn era suave, pero su filo era inconfundible. Lyanna sintió el peso de todas las miradas sobre ella cuando se giró lentamente. Sí, milady. Respondió con la cortesía automática que años de encierro le habían inculcado. Evelyn alzó la barbilla apenas un poco, disfrutando el momento. A partir de ahora prescindirás de tu escolta. El aire en la sala pareció espesarse. Lyanna pestañeó. ¿Había escuchado bien? Los guardias intercambiaron miradas de incertidumbre, pero Eveline les dedicó una mirada helada. Lady Lyanna quedará exenta de vigilancia. El silencio que siguió fue absoluto. Por un momento, Lyanna no supo si aquello era una trampa o una concesión inesperada. Evelyn no regalaba libertades. Todo en esa mujer tenía un propósito. Consciente de que cualquier reacción impulsiva podía delatarla, Lyanna inclinó la cabeza con una sumisión perfectamente ensayada. Agradezco su generosidad, milady. Evelyn no respondió. Simplemente la observó con aquella expresión inescrutable que la hacía sentir como una alondra bajo el escrutinio de un halcón. Con una última reverencia, Lyanna se giró para retirarse, pero antes de cruzar la puerta, alzó la vista hacia Arik. Él seguía ahí, observándola. Su media sonrisa era apenas perceptible, pero suficiente para helarle la sangre. Lyanna entendió de inmediato. Esa libertad no era un regalo, era una advertencia. Arik tenía algo que ver con esto. La pregunta era, ¿por qué? Mientras Lyanna se alejaba, Henry la observó en silencio desde su asiento. Sus dedos tamborileaban apenas contra el brazo de la silla, un tic nervioso que solo permitía cuando nadie lo miraba. Sabía, como todos en esa casa, que Evelyn Stormbright nunca daba un paso en falso. Su madre era una estratega nata, y si había decidido concederle a Lyanna aquella repentina libertad, debía haber un propósito oculto, uno que sin duda podía tornarse peligroso para su hermana adoptiva. Pero el peso del silencio, tan característico de aquella familia, lo obligó a mantenerse inmóvil mientras la veía desaparecer por el pasillo. Lyanna avanzó con paso firme. Por primera vez en meses, no tenía escolta. Un alivio inesperado la envolvió, como si el yugo invisible que la había encadenado por tanto tiempo se hubiera aflojado apenas lo suficiente para dejarla respirar. Recordó la última vez que había experimentado algo similar, antes de que Aedan se marchara al oeste. Desde entonces, la vigilancia sobre ella había sido opresiva,
constante, como si temieran que pudiera escapar o hacer algo aún peor. No se detuvo hasta llegar a la biblioteca. Al empujar las grandes puertas de madera oscura, la recibió el aroma reconfortante del pergamino envejecido y el cuero desgastado. Un suspiro escapó de sus labios. Sus dedos recorrieron con delicadeza los lomos de los libros alineados en los estantes polvorientos. Perdida en sus pensamientos, sus manos siguieron recorriendo los estantes hasta que un leve destello captó su atención. Se giró hacia el origen de la luz. ¿Una luz? ¿De un libro? Murmuró, con el ceño fruncido. Allí, entre la penumbra, un ejemplar de rojo profundo destacaba sobre los demás. No recordaba haberlo visto antes, y sin embargo, parecía como si siempre hubiese estado allí, esperando ser encontrado. Lo tomó con cautela. El cuero de la portada estaba sorprendentemente bien conservado, como si el tiempo no lo hubiera afectado. Bajo sus dedos, el relieve de un sol negro fundiéndose con la luna revelaba un grabado minucioso, y debajo de esa imagen, una isla emergía del océano. Liana contuvo el aliento al leer el título grabado en la cubierta. El legado del crepúsculo. Susurró. Las palabras resonaron en su interior con una fuerza inexplicable. Algo dentro de ella le gritaba que aquel libro no era un hallazgo común. Sin dudarlo, lo llevó a una mesa apartada, en un rincón donde la luz apenas alcanzaba. Se sentó, acomodó el libro sobre la mesa y, tras un momento de vacilación, lo abrió. Las páginas crujieron bajo sus dedos, desdoblando una caligrafía elegante y antigua. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con avidez, esperando encontrar respuestas, un indicio, cualquier fragmento de verdad que la acercara al misterio que la rodeaba. Pasaron minutos, luego horas. A medida que avanzaba en la lectura, una frustración latente comenzó a crecer en su interior. El libro no era el compendio de secretos que había esperado. En cambio, narraba crónicas de guerras pasadas en los Cardinales, relatos de batallas y sacrificios glorificados como actos de nobleza. Cada enfrentamiento se describía como necesario, cada derramamiento de sangre como el precio justo por la paz. Liana apretó los dientes. Conocía la guerra, sabía de su crueldad, de la desolación que dejaba a su paso. No había nada de glorioso en el hambre, en los huérfanos, en la desesperación. Sus dedos se crisparon sobre los bordes del libro antes de cerrarlo con un golpe seco. Exhaló un suspiro lento y controlado. No podía permitirse decepcionarse tan rápido. A veces, las respuestas no se presentaban de inmediato. Con un último vistazo a la portada, se levantó y devolvió el libro a su estante. Lo hizo con cuidado, casi con reverencia. Algo le decía que aquel volumen no había llegado a sus manos por casualidad. Tal vez aún no comprendía su propósito, pero era una pieza en el intrincado rompecabezas que rodeaba su existencia. Cuando se giró, un rayo de sol atravesó las altas ventanas de la biblioteca, bañando los pasillos en una luz dorada. La hora de la comida. Horas después, el castillo se sumía en la calma de la rutina cuando Liana decidió retirarse a su aposento. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, anunciaba la llegada de la noche. Como cada día, las doncellas la ayudaron a despojarse del vestido, y aunque se había resignado a esta costumbre, nunca dejó de resultarle ajena. Con un suspiro, las despidió con cortesía antes de acercarse a la ventana. Abrió los postigos y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Más allá de los muros de la fortaleza, entre las sombras del bosque, sabía que Lunar aguardaba. La criatura, imponente y letal para cualquiera que no fuera ella, representaba su única certeza en un mundo de apariencias y normas opresivas. Cerró los ojos, extendiendo su conciencia hasta encontrar la de un ave que surcaba el cielo. Desde aquella nueva perspectiva, divisó a Lunar descansando en un claro. Al sentirla, Lunárgido alzó la cabeza.
sus ojos amarillos brillando en la penumbra. Pronto iré a verte. Susurró Lyanna en su mente. Mi madrastra ha retirado mi escolta. Es una oportunidad, pero sé que debo ser cautelosa. Lunar gruñó en respuesta, su tono advirtiéndole que no bajara la guardia. Con una sonrisa fugaz, Lyanna rompió la conexión y regresó a la seguridad de su habitación. La transición siempre la dejaba momentáneamente desorientada, pero estaba acostumbrada. Se dirigió a su mesita de noche y deslizó los dedos por un compartimento oculto. De él, extrajo un diario ajado, lleno de anotaciones en un idioma que aún no comprendía del todo. Era la herencia de su antepasado, Lindor Vallis, y en sus páginas intuía respuestas que aún se le escapaban. Mientras pasaba las hojas con una mezcla de ansiedad y esperanza, un leve aleteo llamó su atención. Un pequeño petirrojo, de plumaje rojizo, se posó en su ventana, observándola con curiosidad. Hola, precioso. Murmuró, extendiendo la mano. El ave se posó en su dedo, trinando suavemente, como si comprendiera su soledad. Pero antes de que pudiera disfrutar más de aquel instante de paz, unos golpes firmes resonaron en la puerta. Lyanna tensó los labios. ¿Quién la buscaría a esas horas?